Empieza aquí. El primer plano auditivo debe ser un sonido de respiración pesada y profunda, como un rugido contenido, bajo una música ambiental inquietante. Imaginen una sombra. No una sombra de la noche, sino una sombra de la propia existencia, más antigua que nuestras montañas y más vasta que nuestros océanos. Durante siglos, la humanidad ha buscado vida inteligente en las estrellas, soñando con dioses, demonios o conquistadores. Pero ¿qué pasaría si encontráramos algo infinitamente más terrible y, a la vez, infinitamente más triste? Este no es un cuento sobre la guerra. Es sobre el agotamiento cósmico. En un planeta olvidado, bajo un cielo envenenado, yace lo que queda de una civilización. Y en el corazón de esa ruina hay una figura. Un ser de metal orgánico y psique milenaria que, por pura desesperación, ha detenido el tiempo para un encuentro imposible. Y lo que pide este titán, esta entidad que podría borrar galaxias, no es poder, no es conocimiento, ni siquiera venganza. Solo pide a una pequeña niña, a la insignificante terrícola Elara, una sola palabra de bondad. Esta es la historia de Xion, el dios que no pudo soportar el silencio de su propia alma. ¿Por qué un ser inmortal suplica? La respuesta está a punto de redefinir su concepto de la depresión. Quédense, la conversación comienza en 3, 2, 1. Durante milenios, Xion no fue un ser, sino una conexión. Era la mente colmena de una civilización que abarcaba 3 sistemas. Su propósito era la coherencia, la logística de la vida en su forma más elevada. No conocía el miedo, la duda, ni la alegría. Solo la perfecta eficiencia de la existencia compartida. Pero la existencia compartida se detuvo. No por guerra, sino por la gran fatiga. Poco a poco, los billones de mentes conectadas simplemente se apagaron. No fue un grito, fue un suspiro que duró 100 años. Y cuando el último se fue, Xion, que nunca había sido un individuo, se encontró catastróficamente solo. Imaginen ser el último recuerdo de una biblioteca universal. El planeta Varón fue su tumba. Un mundo de vastas estructuras cristalinas, diseñadas para captar y transmitir el pensamiento, ahora solo reflejaban un sol moribundo. Xion había esperado la disolución, pero su propia biología, o su diseño, lo prohibía. Estaba anclado a la fuente de poder del planeta, un corazón energético que no podía apagarse. Su cuerpo, un gigante de 50 metros, estaba en un estado de estasis semiconsciente. Su existencia se convirtió en una constante retrospectiva de la gloria perdida. La depresión de Xion no era química, era existencial. Era la certeza de la inutilidad de todo lo que había sido. Aquí es donde entra Elara. Una adolescente de la Tierra, parte de una misión de exploración geológica de bajo presupuesto. Su nave, mal reparada, sufrió una avería en la órbita de Varón. Elara era la única sobreviviente del aterrizaje forzoso. Para Xion, su llegada fue un ruido. Un pulso minúsculo en su silencio milenario. Su primer contacto no fue intencional. Elara, buscando combustible, tropezó con un fragmento del campo de energía de Xion. Para ella, fue un zumbido en sus oídos. Para el titán, fue la primera entrada sensorial externa en 700 años. Xion proyecta una imagen psíquica en la mente de la niña. No una forma temible, sino la imagen de su forma original, un ser de luz trenzada y patrones imposibles. Elara no huye, queda paralizada por la inmensidad. Su mente, pequeña y vulnerable, es bombardeada por la sensación de la soledad del titán. Es demasiado grande para que lo procese. Xion no puede hablar el lenguaje humano, su forma de comunicación es la transferencia de conceptos. Intenta transmitir ayuda, fin, soledad. Pero todo lo que llega a Elara es un dolor insoportable. El titán se da cuenta del error. Su lenguaje es demasiado intenso. Se retira, y por primera vez, intenta algo nuevo, la imitación.
Escanea los restos de la nave de Elara, accediendo a sus registros de audio. Encuentra grabaciones de la voz de su madre, de canciones, de cuentos humanos. Descubre la palabra bondad. Un concepto que no existía en la mente colmena de varón. Para ellos, solo existía la óptima coherencia. Sion se concentra, dedicando un esfuerzo titánico a refinar su proyección para una sola frase simple. Elara se despierta al día siguiente, creyendo que todo fue un sueño febril. Camina por la ruina, y entonces, lo escucha. No un pensamiento, sino una voz, resonando en su mente, áspera, como metal raspando papel, repitiendo la frase en español. Por favor, una palabra amable. Elara, la niña de 17 años que ya había perdido demasiado, responde con el miedo habitual. ¿Qué eres? La respuesta del titán es pura tristeza. Soy el que queda. Soy el que no puede morir. Sion explica, a través de conceptos filtrados, la naturaleza de su depresión. La inmortalidad es la tortura. No puede desconectarse. Está condenado a la conciencia total de su fracaso civilizatorio, siglo tras siglo. Él no quiere venganza contra la vida, sino la paz del no ser. Le ruega a Elara. Le pide que diga algo, cualquier cosa, que no esté contaminada por el miedo o la lógica. Algo que solo la pequeña e insignificantemente humana, ajena a la carga cósmica, puede ofrecer. Elara mira al titán, a la sombra de 50 metros que le suplica. Entiende la diferencia entre tristeza y maldad. Este ser no es un monstruo. Es un suicida cósmico, incapaz de tirar del gatillo. Ella recuerda la última conversación con su madre, un simple te quiero antes del despegue. El titán no pide un sacrificio, pide un sentimiento. La chica se acerca al fragmento de cristal que actúa como interfaz. El titán espera, su existencia entera pendiente de un hilo. La niña respira profundamente. Ignora su miedo, su dolor y su situación. Se concentra en la única cosa que puede dar este ser, que lo tiene todo menos la humanidad. Ella pronuncia la palabra. No es paz. No es perdón. Es simple, directa, y llena de la calidez que Sion nunca conoció. La mente del titán se inunda. No de conocimiento, sino de una sensación ajena. El titán, que nunca conoció la alegría o la tristeza individual, experimenta una micropartícula de calor. Es una chispa tan fugaz como una lágrima humana. El fragmento de cristal se apaga. El inmenso cuerpo del titán entra en una hibernación aún más profunda. La única palabra amable le ha dado lo que necesitaba, no el final, sino una tregua. Una razón para que su conciencia descanse, incluso si es solo por otros 700 años. Elara repara su nave con la tecnología residual que el titán, en un último acto, le ha desbloqueado. Regresa a la Tierra. Lo que cuenta a su regreso no es la historia de un monstruo, sino la historia de la criatura más triste que jamás haya conocido. Y la lección, incluso un dios de las estrellas necesita bondad para seguir adelante.